¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Momentos en la historia en los que un país pequeño en territorio, pero gigantesco en espíritu, termina convirtiéndose en el epicentro de una batalla que supera sus fronteras. Venezuela hoy está en el corazón de un pulso global donde se juega mucho más que un mapa político. Se juega la posibilidad de que un pueblo latinoamericano pueda seguir de pie frente al mayor poder militar y económico del planeta. Y lo más sorprendente es que está resistiendo. Pero no solo resistiendo, está obligando al imperio a recalcular, a retroceder, incluso a considerar algo impensado hace apenas unos años: sentarse a negociar. En Washington no lo terminan de admitir, pero el propio presidente de Estados Unidos ya dejó caer la frase que encendió todas las alarmas: es posible que mantengamos algunas conversaciones con Maduro. And we may be discussing, we may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. They would like to talk. No lo dijo por casualidad, no fue un error. Fue un reconocimiento implícito de que la estrategia de asfixia, de presión, de amenazas militares y económicas no está funcionando como esperaban. Porque Venezuela, golpeada, sancionada, bloqueada, aislada, sigue ahí, sigue avanzando y sobre todo sigue unida. La resistencia venezolana no es improvisada, no surgió de un día para otro. Se fue forjando en cada sanción, en cada intento de desestabilización, en cada episodio de guerra psicológica dirigida desde centros de poder que llevan décadas estudiando cómo quebrar sociedades desde adentro. Pero esta vez algo falló, o mejor dicho, algo cambió, porque lo que Estados Unidos imaginó
como un escenario ideal para producir fracturas internas, terminó provocando exactamente lo contrario, una unidad cívico-militar que hoy es el núcleo duro de la defensa venezolana, una unidad que, lejos de debilitarse con el paso del tiempo, parece adquirir una coherencia que sorprende incluso a sus adversarios. Y ahí es donde aparece la figura de Nicolás Maduro, un presidente al que durante años se lo subestimó, se lo caricaturizó, se lo atacó desde todos los frentes posibles, pero que está logrando algo que pocos líderes en el mundo pueden mostrar: mantener en equilibrio a un país entero frente a la mayor presión imperial de nuestra época, y hacerlo mientras Estados Unidos muestra señales de agotamiento. No agotamiento militar, porque ese músculo sigue siendo enorme, sino agotamiento energético, industrial y estratégico. La raíz de esta escalada no está en Caracas, está en Washington. Estados Unidos se enfrenta a una crisis silenciosa, profunda y cada vez más evidente. Su energía se está acabando, sus reservas de petróleo solo alcanzan para unos pocos años más al ritmo actual. Su gas natural apenas cubre 2 décadas de consumo. Y eso sin contar el hambre insaciable de los centros de datos de la inteligencia artificial, ni la energía que demanda mantener su política de exportación de gas licuado a Europa. Incluso la carrera espacial, esa vitrina tecnológica con la que buscan mostrar supremacía, sigue dependiendo de combustibles fósiles que tampoco sobran. The Strategic Petroleum Reserve has been depleted, and it is part of our job going forward to try to replenish it. Yeah. Yeah, there were quite a lot of sales in the past. Yeah. Speaking of policy. Yes. Speaking of policies from previous eras, there, quite a bit of it was depleted. And how concerning is that to the administration? I think it's a concern. I mean, this is something that the president was pretty clear he wanted to see replenished. Yeah. Right. The SPR is one of the important tools we have strategically in the United States, and having it available when necessary is a critical element of policy. La paradoja es histórica. El país que pretende controlar al mundo se sostiene sobre un recurso que ya no puede garantizar. Y cuando un imperio entra en crisis energética, siempre sucede lo mismo. Extiende la mano hacia afuera, busca, presiona, manipula y cuando puede, invade. Pero esta vez se encontraron con un obstáculo que no esperaban. Venezuela no es un país aislado, ni es un país resignado. Es un territorio con las reservas de petróleo más grandes del planeta, con una de las mayores reservas de gas, con oro, diamantes, agua, biodiversidad, minerales estratégicos. Es un botín demasiado grande, pero también demasiado difícil de conquistar, porque la sociedad venezolana ya entendió que sus recursos no son solo riqueza, son su destino histórico. Por eso Maduro advirtió lo que muchos preferían ignorar: la presencia militar estadounidense en el Caribe es la mayor en décadas. Portaaviones, destructores misilísticos, submarinos nucleares, todo bajo el viejo eufemismo de siempre: seguridad, lucha contra el narcotráfico. Pero detrás de esas palabras se esconde la resurrección de un fantasma que América Latina conoce bien: la doctrina Monroe. Esa idea de que el continente le pertenece a Washington y que cualquier país que se atreva a pensar su propio destino se vuelve automáticamente una amenaza. Lo que no se esperaban es que esa vieja doctrina se estrellara una y otra vez contra la doctrina bolivariana, contra un pueblo que, lejos de intimidarse, respondió con movilización, con organización popular, con una juventud que en vez de huir del conflicto decidió ocupar las calles y decir: queremos una república libre e independiente por siempre. Es ahí donde empieza a cambiar el tablero, porque mientras Washington intenta presionar, la unidad venezolana se fortalece. Mientras despliegan barcos y aviones, América Latina observa. Y mientras la narrativa imperial habla de debilidad, la realidad muestra lo contrario. Venezuela está obligando a Estados Unidos a considerar negociaciones, no porque Washington lo desee, sino porque lo necesita. El analista energético Alejandro Terán lo dijo sin rodeos:
Estados Unidos no puede estabilizar su mercado de combustibles sin el crudo venezolano, no puede sostener su industria sin acuerdos con Caracas, no puede seguir creciendo sin esa energía que hoy se encuentra debajo del suelo venezolano. ¿Qué tal, mis amigos? Bueno, buenos días. Pareciera que la teoría del loco se está completando en este momento en Venezuela y las recientes palabras del presidente Trump diciendo ¿por qué no hablar con Maduro? Vamos a hablar con Maduro. Él ha pedido hablar conmigo y yo siento que nunca se ha suspendido el canal de comunicación. El movimiento del portaaviones supuestamente llegando a las costas del Caribe, el movimiento de la lancha, el ataque en el Pacífico, todo ese tipo de cosas que hemos observado en estos últimos 70 días, solamente confirmaban la aplicación de la teoría del loco, es decir, generar esa crisis tan grande para llegar a un acuerdo final. Lo hizo con China, lo hizo con el Golfo Pérsico, lo hizo con Irán, lo hizo con México, lo hizo con Colombia. Bueno, ese es el final de esta gran novela. Lo cierto es que hay factores influyentes, muy influyentes en la necesidad de lo que yo he llamado el acuerdo energético de Sudamérica y del Caribe. Es el déficit que existe en el mundo energético, el déficit que existe alimentario, el déficit petrolero y la falta de la incorporación en los últimos 4 años de 5 millones de barriles a la producción nacional petrolera. Esa información que manejamos nosotros, pues supuestamente también la maneja el presidente Trump y él está claro de la necesidad de llegar a un acuerdo con el gobierno venezolano, en este caso liderado por el presidente Maduro, quien fue pues la persona electa en el año 2024. Lo cierto es que esa inesperada salida para muchos era ya esperada por otros. Esa lanza del sur sabíamos que iba a terminar en el norte y los próximos pasos que van a venir es: ya tenemos controlado el narcotráfico, ya hemos acabado con los bandidos del Caribe, ahora vamos a entrar entonces a las negociaciones futuras, toda vez que han autorizado el Congreso a liberar el listado de los correos electrónicos Epstein, que es el verdadero problema que enfrenta en este momento el gobierno norteamericano. Un gobierno con un déficit importante, con una deuda aún no negociada y con un déficit terrible en materia energética si Venezuela no está en la jugada. Por eso, el próximo acuerdo de esa declaración de ayer, o el próximo paso de esa declaración de ayer, es el acuerdo Jinping, que ya se firmó, el acuerdo del Medio Oriente, que se acordó, y el acuerdo del Caribe, que va a liderar en este momento Venezuela con los 6 millones de barriles que necesitamos incorporar al mercado en los próximos 4 años. Ese es el próximo paso, lo veremos muy pronto. Y entonces aparece un escenario impensado hace unos años. Trump y Maduro estrechando manos, no por afinidad ideológica, no por diplomacia clásica, sino por necesidad estratégica, porque cuando el imperio se queda sin energía, hasta su arrogancia tiene límites. Mientras tanto, Venezuela se convierte en algo que muy pocos imaginaban, un faro, un símbolo de resistencia que empieza a iluminar a otros países de la región, un recordatorio de que el poderío militar no lo es todo, de que la guerra psicológica no siempre quiebra a los pueblos, de que la dignidad sigue teniendo fuerza política real. Hoy Venezuela es un espejo incómodo para quienes prefieren la obediencia, una inspiración silenciosa para quienes aspiran a recuperar soberanía. No es casualidad que del otro lado haya una élite antipolítica, como la llamó Delcy Rodríguez, dispuesta a entregar los recursos nacionales a Washington. Esa élite existe porque siempre, en cada país del mundo, hay sectores que prefieren la comodidad del sometimiento antes que el desafío de la independencia. Pero tampoco es casualidad que, a pesar de esa presión interna, el proyecto bolivariano sigue en pie. ¿Te imaginas a Maduro entregando el poder? Por las buenas no. ¿Y si no lo hace, qué haría? Haremos que la respete y que lo entregue. No sé cuántos días faltan, coño, no sé. Lo que yo sí sé es cuál es el destino. Y el destino es que esta gente va a salir del poder y vamos a construir un gran país donde va a haber oportunidad para todos los venezolanos. No se van a levantar las sanciones, sino que van a venir más. Es una decisión correcta, oportuna y tiene el apoyo de los venezolanos. ¿Sigue siendo la intervención extranjera? ¿Sigue siendo la intervención extranjera parte de la estrategia opositora? Sin lugar a dudas, es la única que queda. Y dentro es la seguridad de que este régimen no va a ceder ante diálogos o negociaciones sin fuerza, sin una amenaza real, severa,
e inminente por detrás. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional en una coalición humanitaria. La confrontación entre Venezuela y Estados Unidos ya no puede entenderse como un simple conflicto bilateral. Es un capítulo de una disputa global por los recursos, por la energía, por el futuro mismo del orden internacional. Pero lo verdaderamente sorprendente es que en ese gran tablero geopolítico, un país castigado, subestimado y rodeado de amenazas esté logrando lo que muchos creían imposible: resistir, avanzar y obligar a su adversario a retroceder. We've got a drug problem where it originates. Well, I've got a big flash of the obvious. The problem originates here inside the United States. So, places are going to stop anything. It's not going to improve anything. It may turn out to rally all of Latin America against us. The evil Yankee who's intervening yet again inside Central and South America. We're blamed for almost everything that's wrong down there. All we're doing is saying, I guess you're right. Look what we're doing now. Están buscando el petróleo. En 6 años ya no tienen reservas. Fuentopec, página 22, le quedan 45.000 millones de barriles. Se consumen 20 millones diarios. Al año son 7.300 millones de barriles. En 6 años se quedan sin reservas. Esa es la gran narrativa de la lucha contra las drogas, la gran narrativa del invento del cartel de los soles. Claro, no hay otra cosa, es además, eso, que son es narrativas viejas. ¿Quieres acabar con el narcotráfico? Ve y cierra los bancos, que son los que lavan cantidades impresionantes de dinero y que saben que son producto del crimen organizado. ¿Por qué razón? ¿Qué pasó ahora con el C-Bank y todos ellos? Todos los expertos con los que yo platiqué me lo decían. Todos tienen las reglas perfectas para combatir el lavado de dinero. Que no lo hagan es distinto. Los bancos norteamericanos son los más no capacitados, pero que tienen una serie de banderas rojas perfectamente delineadas. Nunca lo averiguan. ¿Cuánto dinero se gana en Estados Unidos? Miles de millones. Y se sabe. Ok. ¿Por qué no lo combaten? Porque no les interesa. Porque es parte de su propia economía como tal. Entonces, todo este rollo que te digo es para crear y entender por qué Estados Unidos es un narcoimperio. Y por qué ese narcoimperio hoy, que tiene un dragón soplándole aquí y que tiene un oso mordiéndole acá, necesita tomar control territorial, como toda empresa criminal, de su negocio y de su territorio para poder defenderse en un momento dado en el ámbito comercial. La historia aún se está escribiendo, pero hay algo que ya es evidente. Venezuela no está sola, no está derrotada y no está a la defensiva. Hoy es un actor que marca el ritmo, que condiciona el imperio, que revela sus debilidades. En un mundo que cambia, en una región en disputa, Venezuela se ha convertido en un faro de resistencia que, guste o no, está iluminando a toda Latinoamérica mientras el imperio se enfrenta a su propio agotamiento. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la carta ganadora que Maduro tiene entre manos, la certeza de que por primera vez en mucho tiempo la fuerza no está solo en las armas, sino en la resistencia de un pueblo que decidió no arrodillarse nunca más. Nunca más. Nos vamos al Congreso porque hizo la presentación de su informe de la Comisión Bicameral de Investigación de la Causa... no sé si bicameral. Ahora me agarró la duda, no, creo que no, es comisión investigadora en diputados. Fabián Waldman está allí y entiendo que con entrevistada. Fabi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo Caruso, buenas tardes, compañeros. Audiencia de la 530, efectivamente, la comisión unicameral. Unicameral. A la Cámara de Diputados del caso Libra. Un despliegue importante, una presentación que inició el vicepresidente de la comisión, Juan Marino, dejando en claro la implicancia desde el punto de vista de la vinculación del presidente de la Nación a partícipe necesario para llevar adelante la estafa, la coparticipación de su hermana Karina Milei con la agenda de reuniones habilitándolas en la Casa Rosada y por supuesto todos los que manejaron el tema del TED Forum y la vinculación con Keep Code Protocol y Hayden Davis. Estoy aquí con la diputada Julia Estrada
de Unión por la Patria, no sé si se va a llevar Fuerza Patria, como que no me va a tener el próximo bloque, pero está claro que aquí están validando la situación que se venían investigando con la presencia de los diputados oficialistas que hasta ahora no se habían hecho presentes a lo largo de la investigación. Para destacar entonces, en primer lugar, justamente la desvalorización que hacen desde la oposición y la negación. Plantean que todo esto es un circo, sin embargo, están presentes. ¿Qué tal, Julia? Gracias por atender a la 530. En primer lugar, bueno, ¿cuáles son las novedades que presentaron en el informe de hoy con respecto a la cantidad de billeteras, la cantidad de argentinos involucrados y la cantidad de dinero que todavía se encuentra en los Estados Unidos? Hola, ¿cómo están? Bien, como bien estuve desarrollando recién, hemos hablado del informe, un informe muy completo, más de 200 páginas. Hay un mapa de ganadores y perdedores de la estafa Libra. Hay 36 billeteras o wallets que podrían ser de 36 personas distintas o podrían ser 10 personas que tienen 36 billeteras, que seguramente, esto corre por mi cuenta, son cercanos a Milei y a su hermana Karina Milei, que ganaron más de $1 millón cada uno. Voy de nuevo. 36 billeteras, 36 ganaron más de $1 millón cada una. Y, sin embargo, de todos los que invirtieron en Libra, que son 143.000, el 80% perdió plata. El presidente, una de las cuestiones que había planteado era que había ningún argentino que había perdido. ¿Ustedes pudieron corroborar efectivamente que hubo o no hubo argentinos que perdieron? Eso es falso. Hay más de 1.000 argentinos invirtiendo en Libra. Y seguramente, no podemos saber el nombre y apellido de cada uno en relación a sus ganancias o pérdidas, porque eso significaría acceder a que las billeteras nos digan el nombre y apellido de los que ganaron o perdieron, pero seguramente es altamente probable que estén adentro del paquete de los perdedores, que por eso es una rug pull, porque la mayoría perdió plata. ¿Qué pasó, Pablo Caruso, entonces con la diputada Estrada? Hola, Julia, gracias por este Hola, rato. Pablo. Buenas tardes. A ver, ¿cuál es el alcance de este informe y eventualmente cómo sigue? Porque esto es una comisión de investigación política, digamos, ¿no? Bueno, efectivamente la conclusión de esta comisión es lo más importante. Hay una responsabilidad política probada, determinada por todo lo que logramos investigar del presidente Milei, de su hermana Karina Milei. Están probados los vínculos con Hayden Davis, con Terrones Godoy, con Mauricio Novelli. Están probadas las transferencias económicas en distintos momentos. Arrancan con el Tech Forum en el mes de octubre, siguen en diciembre del 2024 y siguen en enero, febrero y marzo de este año del 2025. Siguen con la probatoria de las cajas de seguridad, en donde vimos a Mauricio Novelli, a su hermana María Novelli y a su madre, también Pia Novelli, extraer dinero. Encontramos, este es un último hallazgo, que se reunió María Novelli con Karina Milei en el mes de enero, el 29 de enero de este año. Yo la llamo la cumbre de las cajeras, ¿no? Karina Milei, cajera de Milei, y María Novelli, cajera de Novelli. Bueno, un rol de manejo de la plata a las mujeres, podemos decir. Y claramente tuvieron mucho que ver con los cobros. Por último, déjame decirte un hallazgo que quizás es muy técnico, pero a ver si te lo puedo explicar fácil. Hay un borrador del contrato que dice que le iban a pagar $550.000 a los estafadores locales, Novelli y Terrones Godoy, por monetizar la plata de Milei, de la imagen de Milei. Bien, había un borrador de un contrato que decía eso, pero el contrato no lo vio nadie. Alconada Mon de La Nación dice que él accedió y que lo vio. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Encontramos, como si fuera todo armado, que efectivamente se transfirieron $550.000 desde Hayden Davis hasta Terrones Godoy y hasta Mauricio Novelli. Por ende, esto que decía el borrador del contrato, por el cual se comprometían a vender la imagen del presidente, ya siendo presidente, para hacer guita, haciendo estafas, efectivamente ocurrió. Y te digo más, el contrato decía 2 transferencias, una de $250.000 y otra de 300. Y encontramos 2 transferencias, una de $250.000 y otra de $300.000, con lo cual tiene cola, mueve la cola, tiene 4 patas, ladra, es una estafa. Julia, entonces en este sentido, es decir, son todos los elementos que encuentra la comisión y que se supone los pone a disposición de un curso penal, porque entiendo que además hacen una caracterización bastante peyorativa del rol de Martina de Giorgi, que es quien tiene la causa penal. Sí, tenemos una mirada muy negativa del rol de la justicia, para ser precisa,
primero de Salvini de Cubría, luego de Martínez de Giorgi, siempre con el fiscal Tayano. Ayer un grupo de integrantes de esta comisión estuvo con el fiscal Tayano acercándole previo a la presentación de este informe las pruebas con las que podemos afirmar estas transferencias para que pueda avanzar la causa, y nuestra apreciación es muy preocupante sobre el rol del Poder Judicial. Julia, insisto, ¿qué debería ocurrir en un país donde más o menos las cosas funcionen en términos institucionales, si me refiero tanto al Poder Judicial? Lo que debería ocurrir es juicio político por mal desempeño hacia el presidente en su carácter de funcionario público. Eso es lo que determinó la comisión. No puede la comisión avanzar en ese camino. Ese es un camino que puede definir el recinto, es decir, el conjunto, el pleno. ¿Y esto se va a llevar al pleno en algún momento? Bueno, efectivamente estamos dictaminando, vamos a presentar el informe y entra en la consideración política de cada uno de los bloques. Te invito, Pablo, que lo llames uno por uno y les preguntes, ¿leyeron el informe? ¿Qué piensan del informe? Así nos ayudas. Y quizá hay un correlato entre lo que vayan a hacer con el presupuesto y alguna que otra reforma estructural. Y esto es parte de una historia que Milei trae de antes. Eso no es para suavizarlo, es para agravarlo. Siendo previamente a ser diputado, ya siendo diputado y luego siendo presidente, siempre se dedicó a hacer estafas virtuales con monedas cripto. Yo leí recién en el informe, hizo una estafa con Vulcano, hizo una estafa con Coinex, hizo otra estafa con Key Protocol, hizo una cuarta estafa con Libra, cobró por vender su imagen, se lo confesó el periodista Ernesto Tenenbaum en el año 2022. ¿Qué más pruebas quieren? Milei hace plata de esta forma, y siendo presidente, habiendo promocionado una cripto desde su cuenta de Twitter, haciendo que esa cripto exista y haciéndole perder mucha plata a mucha gente porque hay damnificados, bueno, es responsable penal. Pero esto es algo que lo tiene que determinar la justicia, claro, Pablo. Nosotros claro. desde el Congreso hemos llegado al mayor punto posible, que es el de probar lo que hemos podido probar sin participación de los testigos a los cuales convocamos, y la justicia encubrió porque Martínez de Giorgi no quiso ni siquiera que vinieran la titular de la Oficina Anticorrupción, el titular Melik y la titular de la UTI, la Unidad de Tareas de Investigación, CICAO. Ni siquiera fueron capaces de instar a que vinieran a prestar declaración en la comisión. No estábamos ni siquiera pidiendo por Karina Milei, que igual pedimos, pero ni siquiera es que le pedimos a ella. Estamos hablando de dos funcionarios que archivaron la investigación. Ni siquiera eso pudo hacer el Poder Judicial, y así toda nuestra investigación yo la considero muy buena. Julia, vos sabés que, y lo comparto también con la audiencia y mis compañeros y compañeras, las notas tienen un final, vos tenés que seguir con tu labor, nosotros seguir con el programa. Me está costando, porque es tan grave lo que es tan grave lo que cuenta Julia, o eventualmente la conclusión del informe de la comisión investigadora, que me cuesta muchísimo, pero como tantas otras cosas, naturalmente decir, bueno, gracias Julia Estrada, diputada nacional, gracias Fabián por el trabajo en la cobertura, pausa, volvemos y les cuento cómo van los partidos el fin de semana. Es tan grave lo que hay entre manos que me cuesta esa normalidad, digamos, de lo que debe durar una conversación y una nota. Te entiendo que también es parte de lo que vivimos cotidianamente, Julia, ¿no? Darle pelea a esa naturalización. Bueno, pero yo agradezco tu intervención en estos términos, porque combatir la naturalización es parte del ejercicio periodístico con rigurosidad. No todos lo hacen, Pablo, déjame decir que no todos lo hacen. Acá quiero también destacar el trabajo de Fabián, pero hay que visibilizar esto que está ocurriendo. Tenemos un PDF para la audiencia, más cortito, no los vamos a hacer leer las 200 páginas, tenemos algo más cortito para que lo puedan leer. Lo estamos compartiendo ahora a mi Twitter, a redes sociales, para que puedan ver concreto qué fue lo que encontramos y lo que te quiero decir, esto sí es una primicia porque no lo llegamos a decir todavía. Nos siguen llegando las respuestas de las billeteras. Siguen llegando, por ejemplo, Binance. Y nosotros les mandamos oficios donde dice, hola Binance, somos la comisión de diputados de la investigación de Libra. Decinos, estas billeteras, ¿de quiénes son? Estas cuentas, ¿de quiénes son? Y como a veces tardan en contestar, todavía nos están llegando y seguimos encontrando conexiones, por ejemplo, con Neuel y Terrones Godoy. Ayer mismo identificamos que Terrones Godoy cobró $87.000 por una de las billeteras. Como mínimo cobró $87.000 en los primeros pagos. Identificamos que Novelli cobró primero 30.000 y después 54.000, ¿no? También 87.000, 84.000, lo cual también es sospechoso. Están cobrando lo mismo, tienen la misma tarifa. Claro. No sé,
estoy sacando conclusiones en vivo con vos, pero te digo, esto está pasando en este momento porque se vence el tiempo de investigación de la comisión y sin embargo sigue apareciendo evidencia. Julia. Imagínate si no hay mucho para hacer si sos juez. Sí, claro. En Comodoro Pi, ¿no? Le aclaro a la audiencia que la comisión tenía un tiempo para trabajar, llegaron hasta ahí, pero lo que nos cuenta Julia Estrada es que sigue llegando devolución de las pruebas que estaban generando como parte de la tarea de investigación. Por cierto, si esta nueva Cámara, que asume el 10 de diciembre, tiene intención de hacerlo, cosa que tengo serias dudas, porque asume un bloque de libertarios de casi 100 diputados y diputadas, podría existir una fase 2 de esta investigación de la Comisión Libra, Y nosotros acá, entre las conclusiones, también sugerimos que esto pueda ser llevado al recinto y que se vote. Así que también es parte de la visibilización del tema que el Congreso pueda seguir investigando en la medida en que la justicia tampoco lo hace. Claro. Julia, abrazo grande y gracias por este rato. Pablo. Que esté muy bien. Un abrazo. Fabián. Chau. La última para cerrar, Julia, se agregaron más nombres que todavía falta investigar también, ¿verdad? Porque aparte de Godoy, de Novelli, de la hermana, ¿qué novedades hay? Bueno, apareció un nombre nuevo, que lo van a ver en el informe, que se llama Modri, que es aparentemente el que distribuía plata desde una cueva cripto, porque recibió transferencias por $1.200.000, y entendemos, esto es parte de lo que estábamos investigando hasta estos últimos días de noviembre, que fue un distribuidor de ese dinero hacia otros, que fueron parte del esquema de la estafa, porque cuando yo leo, como recién leí, que antes de que Milei tuitee, esto es importante retenerlo como información, antes de las 19:01, cuando Milei tuiteó, había 76 billeteras comprando una moneda que no existía y que no estaba publicada en ningún lado. ¿Cómo puede ser? Si no había mercado para esa moneda, ¿quién le pasó ese dato? Bueno, esas 76 billeteras son las que posiblemente se hayan distribuido luego esa plata. Gracias, Julia, muy amable. Por favor. Gracias, Julia. Estuvo trabajando la comisión investigadora del fentanilo contaminado o adulterado y, bueno, seguramente hay algunas novedades que nosotros desconocemos, pero entre otras cosas se presentó un proyecto de ley para que exista alguna reparación a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes del fentanilo contaminado. Estamos recibiendo ahora a la diputada nacional de Unión por la Patria, intendenta de Paraná, Blanca Osuna, quien integra la comisión investigadora sobre el tema fentanilo. Diputada, como siempre, un gusto recibirla. Andrea Recupero y el equipo de La Vuelta la saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Andrea y equipo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputada, primero tenemos a mano esta información que nos llegó hace unas horas acerca de este proyecto de ley que entiendo que lo presentó el diputado Valdés y que usted y los otros miembros de la comisión acompañan. Así es. La verdad, Andrea, que pasa lo siguiente. Frente a hechos que aparecen como fortuitos, inesperados, pero con graves consecuencias, como pueden ser los grandes temporales o eventos diversos que afectan a personas, y en este caso en particular este hecho tremendo como es la tragedia que pudo ser evitada y que es parte de la inoperancia estatal y la negligencia de sectores privados, en general, y revisando esos hechos y su historia y sus consecuencias, es el Estado el que acompaña por iniciativa propia desde las áreas que tienen pertinencia con esos hechos a quienes están afectados, ¿no? En el caso de tormentas graves, lo hemos visto, y en el caso de episodios similares a estos también es el Estado, pero acá justamente hay una ausencia a tal punto que cuando se crea la comisión investigadora, se crea justamente porque es el Estado el que no da ninguna señal de frente a un hecho de esta naturaleza y magnitud que se brinde o tome la iniciativa de investigar, que sería como lo básico. Sí. Mucho menos entonces el cuidado, acompañamiento de las víctimas
que honestamente conmueve e interpela escuchar esas voces y su dramatismo y su dolor, que la verdad es difícil de dimensionar cuando hacen los relatos de todo este proceso, desde el acompañamiento directo al familiar enfermo, que muchas veces era o el hijo o un padre o una madre o un hermano, y los procesos, el día a día hasta el fallecimiento y después todo lo posterior. Entonces, la verdad que uno lo que se plantea es cómo el Estado no va a hacer nada. Y bueno, hoy creo que una muestra palpable y tremenda es la ausencia del ministro de Salud o de los responsables del ANMAT, que han sido citados formalmente para tener un intercambio con ni siquiera es una interpelación, es un intercambio, es compartir pareceres, es conformar y dar una señal de responsabilidad. Sí. Y también es una manera de dar la cara ante la sociedad, ¿no? Cosa que no han hecho. Bueno, es lo que piden los familiares. Bueno, en función de eso es que el legislador, el diputado Valdés y un conjunto de legisladoras hemos expresado esta voluntad, que en realidad creo, y con dolor lo digo, que en este marco es una forma de expresar esto debiera ser, esto debiera suceder. Claro, debería convertirse en ley, pero en este contexto, con este Congreso que está a punto de cambiar de fisonomía también, ¿no, Blanca? Bueno, es difícil que avance esta iniciativa, eso que nos quiere decir. Claro, pero lo que entonces estamos planteando es hacer uso de todas las herramientas para poner en negro sobre blanco de qué es lo que corresponde que el Estado haga. O sea, la Comisión está haciendo algo que el propio Estado debiera haber encarado. Cuando digo el Estado, digo el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo Nacional en su conjunto, con todas las herramientas de que se dispone, más allá de que hay una denuncia penal en curso. Eso está avanzando, y nosotros tenemos en el día de mañana una convocatoria para escuchar una información del juez Kreplak. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo le va? Víctor Mastrana, la saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Blanca, volvieron a citar a Lugones, ¿no? Sí, así es. Hicimos estas dos cosas, ¿no? Que es, dar lugar a la visita del juez Ernesto Kreplak y al mismo tiempo ratificar la presencia, la citación y urgencia que se presente el ministro Lugones, ¿no? Que en ese mismo día, la verdad que la excusa fue solamente una formalidad, pero que al mismo tiempo estaba reunido en la ciudad de Rosario en el marco de la Fundación Libertad con empresas y laboratorios que producen distintos medicamentos. Hasta esos detalles, y la verdad que los familiares, en algunos casos, porque la provincia de Santa Fe en particular y la provincia de Córdoba tienen una cantidad de víctimas muy importante, casi el 50% cada una de las de las víctimas que hasta ahora están contabilizadas, ¿no? No se sabe con exactitud. Sí, nosotros entendemos que hay aproximadamente 130 personas fallecidas y algunos casos que que se están investigando todavía, o sea que con un diagnóstico y una definición final ante su fallecimiento que está en estudio. Pero bueno, la verdad que estamos frente a un hecho horroroso. Nos decía, el 50% de las víctimas. Claro, el 50% de las víctimas son de la provincia de Santa Fe. Sí. A donde viajaron ustedes hace 10 días más o menos, ¿no? Donde efectivamente la comisión funcionó, pero además donde a su vez, con motivo de la citación y convocatoria del ministro Lugones, un número muy importante de personas
se trasladaron desde Rosario, incluso desde Córdoba hasta la ciudad de Buenos Aires, y se encontraron con la ausencia durísima, digo, porque trae consecuencias en términos de no solamente la quebrada credibilidad del Estado en respuesta, sino a su vez la desazón que provoca y un golpe más para los familiares de las víctimas. Diputada, Lugones les respondió por escrito a ustedes. ¿Tenía algo novedoso? ¿Se quedaron conformes con esa respuesta que, entre otras cosas, tengo entendido que decía que Lugones se enteró del fentanilo por la provincia de Buenos Aires, por el informe de la provincia de Buenos Aires, y no por los controles que él debía supervisar? Mire, así lo expresa tácitamente en el informe que se nos presentó, pero a su vez el informe es la nada misma, porque además hace referencias a actas con números correlativos de actas, sin que las definiciones a las que se arribaron y, digamos, la cuestión principal de un acta es si efectivamente se trató ese tema y qué conclusiones o consecuencias o, digamos, políticas o acciones desde el Ministerio se adoptaron. Eso no figura en ningún lugar, y al mismo tiempo hay como referencias ambiguas. Es en realidad una sarta de papeles que lo que representan son una burla para la comisión, para la Cámara y por supuesto para los familiares. Por eso yo creo hubo, no le diría con unanimidad, porque había legisladores de La Libertad Avanza que reivindicaban lo que estaba dicho ahí, incluso la vicepresidenta de la comisión también, que pertenece o es afín al oficialismo, pero en conjunto yo diría que el resto de los legisladores que componemos la mayoría de la bicameral rechazamos por improcedente la forma y el texto, y al mismo tiempo ratificamos que efectivamente el juez debe hacerse presente en la comisión bicameral, que esperamos que eso en definitiva suceda, aunque evidentemente no es la forma y la conducta que adoptan, que es tradición además en la Cámara. No estamos haciendo referencia a algo inusitado. La citación, la convocatoria de un funcionario, y le digo porque tengo años de trabajo en esta Cámara, la verdad que forma parte de una dinámica que por un lado tiene un fundamento constitucional de la función del legislativo, pero por otro lado tiene una cuestión de programa de trabajo y de tradición de trabajo en esta Cámara que este gobierno incumple. No lo hace el ministro de Economía. Va más seguido a la Embajada de Estados Unidos que al Congreso. Claro, o en este caso, vergonzosamente, digo, a una fundación Libertad, no, la verdad que es patético, pero bueno, yo creo que en iniciativas como estas, en realidad lo que exponen o lo que queremos exponer, pretendemos exponer los legisladores, es que este es el camino que debiera tomar el gobierno frente a un drama como el que estamos enfrentando, ¿no? Estas muertes inocentes, víctimas de un manejo, digamos, incorrecto, o que creo que podría haber sido absolutamente incorrecto, negligente, digamos, que podría haber sido evitado, ¿no? Así que también valoramos, por supuesto, lo que hace la justicia, y entendemos nosotros que con la información recabada, que ha sido las exposiciones de directores médicos de los distintos centros de atención de salud, que bueno, el caso del Hospital Italiano y de otros centros que fueron, y especialistas que fueron brindando información que nosotros vamos a sumar seguramente a la causa que lleva adelante el juez Kreplak. Bien.
Diputada, estamos hablando con la diputada Blanca Osuna, es diputada nacional de Unión por la Patria, es intendenta de Paraná, parte de la Comisión de Salud, ¿verdad?, de la Cámara Baja, y la saco un minutito de tema porque la verdad que a nosotros nos sorprendió muchísimo las declaraciones que hizo la diputada del PRO, María Inés Quirós, no sé si la escuchó. ¿En relación a qué? Al tema vacunas. ¿Tiene ganas de escucharla con nosotros y con nuestra audiencia? Bueno, sí, no, porque no la he escuchado, así que no sé lo que decir. ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación? Como congresista te pregunto, ¿vos vas a promover...? Obligatoria y compulsiva, sí. Estoy en contra. Obligatoria y compulsiva, sí. Porque vos tenemos que tener, y eso va en contra también de la misma ley, de leyes que hablan de nuestra libertad. O sea, yo tengo que ser libre de hacer lo que sienta que tenga que hacer. No me pueden ir a buscar con la policía para que me vacune, ¿me entendés? Lo que pasa, eso, diputada, lo que pasa es que vulnera todos los derechos. el mundo llegó un momento que enfrentó grandes calamidades y enfermedades y encontró en la vacunación la manera de generar una inmunidad de rebaño que terminó con enfermedades. ¿En eso estamos de acuerdo? No. Bueno, lo dejamos acá, sigue la declaración, pero diputada, ¿vacunarse vulnera los derechos? No, es tremendo. No, vulnera, estamos hablando de una sociedad y de una perspectiva comunitaria, con lo cual lo que yo haga con mi libertad, en la medida en que afecte la libertad de otra o el derecho de otra, debe ser regulado. Y el derecho de acceder a las vacunas y el orgullo que la Argentina tiene respecto a los planes nacionales de vacunación desde la primera infancia ha permitido que efectivamente no solo haya más personas que acceden a la salud, sino y por supuesto que ratifican el valor de la prevención, sino que a su vez obligan a que el Estado invierta en esas políticas y se transformen en políticas de Estado que, más allá de los distintos pensamientos o posiciones partidarias políticas, en la Argentina se han mantenido. Por supuesto que ha habido ciclos donde realmente la inversión ha sido estable e importante, incluido en ese plan se han incorporado nuevas vacunas, pero la presencia hoy de enfermedades como sarampión, paperas o rubiola va dando cuenta de la ausencia, y si uno recorre el país y escucha las voces de los responsables provinciales o locales de salud, se va a encontrar con el impacto que provoca el no contar con las dosis de vacunas adecuadas en tiempo y forma. Y de hecho el presupuesto nacional, eso lo denunciaba claramente el diputado que preside la Comisión de Salud, Pablo Schedlin, cuando analizábamos el presupuesto de salud, sí lo que veíamos es una disminución notable en materia de la inversión que exige ese programa, ¿no? Que es el Programa Nacional de Vacunación en la Argentina. Resulta increíble, ¿no?, que un comunicador, porque estábamos escuchando recién, le tenga que explicar, ¿no?, a una diputada cuál es el rol, la función que cumple una vacuna en una sociedad. Es impresionante. Pero bueno, esta diputada ya es antivacunas, claramente antivacunas. No, pero no es que sean. En realidad creo que el título de antivacunas, que a ellos les puede parecer novedoso o justificatorio, la verdad que lo que muestra es el proceso de retracción de las responsabilidades del Estado, ¿no? Y creo que eso se puede asimilar al diputado que planteó y que hoy preside la Comisión de Presupuesto, y que planteó que no es obligatoria la educación, y que si hay un papá, madre responsable que elige que sus hijos vayan al taller o vayan a trabajar porque así se necesita, bueno, que los pibes no trabajen y no vayan a la escuela, es parte de, digamos,
el laissez-faire de la Argentina, de esta nueva Argentina. Me parece que es eso y es gravísimo. O sea, se asimilan, puede decirle el nombre que quiera, pero en realidad es una burla a una tradición sanitaria que ha destacado, que han honrado distintos ministros y presidentas y que ha destacado a la Argentina en el mundo. Bien. Diputada, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que tengan buenas. Gracias a ustedes. Recibir a Pedro Peretti. Él es escritor, es miembro del movimiento Arraigo, es ex titular de la Federación Agraria Argentina. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hacía rato que queríamos conversar un rato con vos. Pero entre tanto, surgió, trascendió, se dio a conocer y está circulando el informe de la comisión investigadora de la criptomoneda Libra. Así que bueno, por supuesto te pedimos, no sé si conoces el informe, pero sí el caso, si tenés alguna observación para hacer con respecto a este tema. El caso claramente, Gabriela, claramente delictivo y debería avanzar la justicia. Pero yo no tengo ninguna expectativa en la justicia, porque acá el 25 de junio, cuando detuvieron a Cristina Fernández de Kirchner, hubo un golpe de Estado en la Argentina. No fue lawfare, fue un golpe de Estado. De nuevo junio, pero un golpe de Estado, que alteró todas las reglas del sistema democrático y puso al partido judicial en la conducción de la República. Por eso lo metieron en cana debido, lo desprocesaron a Macri, y van a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger este modelo. Y por eso no tengo ninguna expectativa en la justicia argentina, pero de ningún tipo, de ningún tipo. Estamos todos en libertad condicional y la Argentina es una democracia absolutamente tutelada e interdicta por los grupos de poder a través del partido judicial. A mí me interesaba hacer foco en el peronismo. Vos escribiste el 12 de noviembre, ¿sí? Hace unos días nada más, una columna de análisis, ¿no? De análisis y de contexto, un escenario sobre el peronismo. Preguntando, el título es ¿el peronismo es de izquierda? Pero a colación de lo que vos me decías y nos contestabas recién con respecto al caso Libra y al rol de la justicia, ¿el peronismo está en libertad condicional? Totalmente. Está preso. El peronismo tiene la presidenta del partido y la principal candidata y la principal líder está presa. Y un montón de miembros de su gabinete están presos. Acá hay una persecución sistemática contra el peronismo, junto con un intento de cooptar a una parte del PJ para llevarlo mansito al corral de la derecha, como viene pasando en la Argentina desde hace bastante tiempo. Desde la época de Menem para acá, que uno ve cómo se va cooptando sectores del peronismo y se lo va pasando despacito a la derecha. Yo me acuerdo cuando Diego Iván y José Luis Manzano eran presidentes del bloque y parecía que era una joda. Y entregaron YPF y hoy Manzano es uno de los principales millonarios de la Argentina y eso era lo que conducían el PJ y terminaron todo con Menem. ¿Y cómo es ese mecanismo de captar a los peronistas y llevárselos a la derecha? Falsificando la propia historia del peronismo. Yo en ese artículo que va a hacer referencia tomé una serie de medidas de datos duros, incontrastables. Si querés compartirlos, porque bueno, me interesó mucho y por eso lo quería traer al programa y que lo conozcan nuestros oyentes. Mirá, debe haber una de las cosas más deformadas, más falsificadas y más tergiversadas como la política agraria del peronismo, que fue la base constitutiva del peronismo. El peronismo se constituye con el 17 de octubre y la rebelión obrera que rescatan a su líder. La segunda medida que toma el peronismo es una revolución y una reforma agraria en el campo que los mismos peronistas reivindican. Y vos escuchás, vos ves los comunicados de la Comisión de Asuntos Agrarios del PJ Nacional hoy, te invito a que leas el comunicado que sacaron por la estafa de las 1.700 millones de dólares, si nombran una sola vez a las agroexportadoras. Escuchame, reivindican el modelo menemista. Dicen que en la Argentina hubo una revolución de las pampas y que fue exitosa, que pasamos de 40 millones de toneladas a 60 y se olvidan que en ese mismo periodo desaparecieron
103.000 productores agropecuarios, se pulverizaron 900.000 puestos de trabajo, se privatizó el río Paraná, se privatizaron los puertos, se destruyeron los ferrocarriles, se liquidó la flota mercante a precio chatarra y dicen que eso fue un éxito, qué sé yo. Sí. Entonces a uno se pone en algún momento, uno sabe dónde está parado, ¿viste? Hay algo que vos señalás y que a mí me resonó, porque se viene hablando mucho de que el peronismo tiene que cambiar de piel de alguna manera, ¿no? Tiene que modernizarse, tiene que revisar su agenda, y como si no existiera con claridad un decálogo, ¿no? Al menos un decálogo de principios y de ideas que son directrices en el Partido Justicialista. Y hablas también de cómo pensar el peronismo, un peronismo que agrade al establishment, ¿verdad? Sí. ¿En realidad esta es una necesidad de la derecha o es parte de esto que vos decís de cooptar la identidad y de cooptar dirigentes? Mira, yo creo que es una necesidad de la derecha tener un peronismo manso, porque la estrategia de la embajada fue muy clara y la verbalizaron. La verbalizó, el primero que la hizo pública fue la Reta, después fue la AmCham, después fue Starline, después el mismo, en ese sentido siempre me resultó muy rara la candidatura de Quintela contra Cristina, y después la dijo Peter Lamela y después la dijo Marcos Rubio. La estrategia es aislar al kirchnerismo, juntar el 70% de los dirigentes de un lado contra el 30% del otro. Por eso yo siempre estuve en contra de cuestionar el liderazgo de Cristina, más allá, porque no era el momento, porque la estrategia del imperialismo norteamericano era aislarla, encerrarla, meterla en cana y joderla, y estigmatizarla. Así como antes, en un tiempo, en la década del 70 y el 80, se estigmatizaba a los comunistas, a los socialistas, a se estigmatiza a Cristina y a la Cámpora. Yo no soy de la Cámpora, no tengo nada que ver, pero una cosa es no ser y otra cosa es estigmatizar a los dirigentes como se lo ha estigmatizado, y aprovechan ese fuego para tratar de ponerse ellos en su lugar. Bueno, yo creo que eso es un error conceptual muy grave del peronismo, pero también una autocrítica que tienen que hacerse los sectores kirchneristas del peronismo, porque se debería haber expulsado del partido a Carlos Menem post-morte, se debería expulsado a Scioli, a Cuider. ¿Se expulsó alguno? No, ninguno. Entonces está todo en una nebulosa que vos no sabés, somos todos, vamos todos, porque el peronismo es un movimiento y entonces tiene que ir. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hace falta claridad ideológica. El peronismo es revolucionario, antioligárquico y de izquierda. Así nació, así transcurrió y cumplió. En la Argentina cumplió el rol que en los países centrales cumplieron los partidos comunistas y los partidos socialistas. Y entonces, ¿cómo? Sí, a ver, Pedro, digo, en esta sintaxis, ¿no?, que nos estás proponiendo, ¿cómo leemos la candidatura? Y luego, bueno, fue presidente Alberto Fernández, la candidatura de Massa, ¿no? Porque son diversidades dentro de, o sea, hay muchos peronismos en este momento conviviendo dentro del peronismo. En la misma manera que en algún momento analicé o vi la candidatura de Frondizi, que fue claramente un error de Perón, qué sé yo, pues Frondizi lo terminó traicionando, terminó haciendo el plan con Inte, terminó haciendo un programa petrolero exactamente inverso al que había propuesto y todo lo demás. Entonces digo, esas son cuestiones coyunturales tácticas, que por supuesto se puede evaluar de una manera o se puede evaluar de otra, pero lo que hay que tener claro es allá el objetivo. O sea, Perón hizo un montón de alianzas, pero cuando llegó en el 73, estatizó la Junta Nacional de Grano, estatizó el Comercio Exterior, Junta Nacional de Grano, Junta Nacional de Campo, Cuba, Plan de Desarrollo Rural, Anteproyecto de Ley Agraria, no, es ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, hay que tener una claridad conceptual, y acá hay una forma de deformar. Yo he visto un montón de streaming jóvenes que a veces miro, realmente hay una liviandad para analizar el peronismo, una liviandad para plantear cosas, y que hay que cambiar de piel, y que hay que modernizarse, y hay que esto, y hay que... Mire, yo creo que la modernización pasa por la reafirmación de nuestras propias ideas. Yo vengo a hacer una larga gira. Estuve en Córdoba, estuve en La Bulaye, estuve en Jovita, estuve en Lavalle, estuve en Mendoza Capital, y en todos lados hay una multitud de compañeros pidiendo precisiones ideológicas y están cansados de las ambigüedades. Eso es lo que yo vi. ¿No es cierto? Y también vi un antikirchnerismo muy fuerte en todo el interior, que también hay que decir. Complicado.
el panorama. Pedro, te llevo un segundo a un tema del campo, ya que hablábamos recién de Alberto Fernández, porque parece que finalmente se encuentra una solución, esto muy entre comillas, a Vicentín. ¿Quién se lo va a quedar finalmente, Grassi o Dreyfus y Molinos? Ojalá se lo quede Grassi, y ojalá lo pueda hacer andar. No es la mejor solución, no es la que hubiéramos necesitado, pero Grassi es una empresa nacional y que tiene un proyecto. Yo lo vi el proyecto de Grassi. Lo otro es extractivismo puro. Lo otro es una cosa que a ver, ese es un tema central el que usted plantea, Víctor. ¿Sabe por qué es un tema central? Porque en la Argentina he escuchado un montón de economistas peronistas, sacando algunos, ¿no? Sacando Julia, sacando Lercher, que dicen otra cosa. Delfina Rossi, Robelli, qué sé yo, por nombrar algunos, estoy quedando mal con un montón, pero bueno, resulta que en la Argentina se discute el déficit fiscal, si se financia con emisión, si se puede financiar, ahora no se discute nunca el río Paraná, que es una de las causas centrales del déficit fiscal argentino. Nunca se discute la relación con Uruguay. ¿Cuándo van a poner la relación con Uruguay como corresponde? Sentarlo con los hermanos uruguayos, que usted es uno de ellos, y que queremos muchos, y decirle, flaco, hasta acá llegó esto. No puede ser que tenga una guarida fiscal que se nos vayan 2.500, 3.000 millones de dólares por año solamente por la exportación. Y hay que sentarse con los compañeros paraguayos, al cual le debemos todas las disculpas por la guerra de la Triple Alianza, y los queremos y todo eso, y decirle, flaco, terminemos con el contrabando de soja, porque todo eso es déficit fiscal. No es una entelequia el déficit fiscal, no es solamente cómo se resuelve financieramente el déficit fiscal, cómo se resuelve prácticamente. Hay que sentar, hoy acaban de tomar una medida para sacar otro impuesto a las petroleras. Exacto. Para quedar bien allá con Nacho Torres. Con Chubut. Estamos todos locos. Y el peronismo discute el déficit fiscal, si va a emitir o no va a emitir. No, vamos a discutir cómo vamos a cobrar impuestos y cómo vamos a solucionar ese problema sin ajustar a los jubilados y sin ajustar las universidades y sin ajustar los discapacitados. Ese es el debate que yo quiero dar en el peronismo, no con economistas teóricos que hablan de la financiarización. Y otra cosa que hay que poner el límite, y lo digo como metáfora, pero no tanto, es que dejen de joder en el peronismo con los economistas que estudian en Harvard y en Estados Unidos. Contratemos, que nos fue muy bien. La heterodoxia peronista económica nunca chocó el país. No la chocó con Miranda, que era un chatarrero. No la chocó con Helbar, que era un vendedor ambulante de corbata, y no la chocó con Kicillof y con Vudú, que eran dos estudiantes de la Universidad Pública Argentina. Así que nosotros tenemos mucho para discutir y para enorgullecernos de lo que hemos hecho en materia económica. No necesitamos que nos vengan a decir nadie los tipos que estudian afuera y que vienen todos con la cabeza de la vuelta. Bien, bueno, Pedro, te agradecemos un montón por este contacto y te cito, dijiste en la nota, el peronismo de derecha es como el helado caliente, no existe. Ah, sí, no existe, pero es que eso es objetivo. Han hecho creer a la gente que el menemismo es peronismo. Entonces te dicen, che, ustedes cuando gobernaron con Menem, ¿qué tiene que ver? Digo, el problema es de fondo, no de forma. No es el problema del envase, el problema es lo que va dentro del envase. Y eso es lo que nosotros tenemos que discutir, y por eso hay que defender la libertad de Cristina. Que otra cosa muy importante, no hay que olvidarse de eso, porque el problema de Cristina no es un problema del peronismo ni del kirchnerismo, es un problema de la democracia y de la lucha antiimperialista en América Latina. Y eso tienen que tenerlo muy, muy en cuenta muchos compañeros que miran más las encuestas antes que los principios. Bien. Gracias, Pedro. Gracias. No, gracias a ustedes por el llamado. Gracias a... Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja. Tu hijo. Tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros. Casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro,
no cuestionás al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta, porque es cotidiana, y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar?
Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido.